Computer, estamos grabando, perfecto. Entonces decía que el que inspira la clase de hoy es Charles Edward Spearman. Yo conocía solo el apellido Spearman y está bueno esto de ponerlas, a hacer un poquito de referencia a los nombres que aparecen, las personas atrás de los nombres, a pesar de que no hacemos ni una biografía ni un estudio muy a profundidad, pero para darnos una idea de quiénes contribuyeron y sentirnos más cerca de los temas. Y bueno, y este señor era inglés, murió en 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, y en realidad fue un psicólogo, eso fue lo que me sorprendió. No era un estadístico, era un psicólogo, tuvo muchas contribuciones, en particular algunas en estadística. Hay una ciencia que se llama la psicometría, que es tratar de medir y entender el comportamiento humano a través de mediciones y cosas por el estilo, y se ve que él participó allí, pero también es creador de estudió otras cuestiones como la inteligencia humana, ¿sí? El tema de la inteligencia adquirida, la inteligencia innata, la parte genética de la inteligencia, en fin. Entonces, se trata de un científico con contribuciones interesantes, más allá de las que vamos a ver. Entonces, es la clase 22 y vamos a ver los test de aleatoriedad. Bueno, este es un poco el recorrido de la clase. Tenemos dos temas básicamente, que es el test de una muestra y el test de dos muestras. El test de una muestra lo que trata de establecer es si una muestra es de variables independientes o no. Es decir, si las variables de la muestra son dependientes entre sí o son independientes. Y el test de dos muestras trata de establecer, con principios técnicos parecidos, si esta muestra es independiente de esta, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes miden en personas la talla y el peso, entonces muy probablemente no tengan independencia, porque las personas más altas van a pesar más. Y bueno, y ese tipo de cuestiones estadísticas es bien relevante en muchas situaciones, ¿sí? Bueno, entonces, bien. Nuestro punto de partida son las muestras aleatorias simples, ¿sí? ¿Se acuerdan que una muestra aleatoria simple era un conjunto de n variables aleatorias independientes entre sí y con la misma distribución? La idea de la muestra aleatoria simple es el modelo matemático que queremos aplicar en aquella situación en la cual nosotros somos capaces de repetir un experimento n veces en condiciones de laboratorio equivalentes, quiere decir, tenemos la misma distribución, no esperamos el mismo resultado, pero esperamos el mismo tipo de resultados, es decir, los mismos resultados con las mismas probabilidades, y además, entre un ensayo y otro, suponemos independencia. Eso quiere decir que si hacemos una medición en un tubo de ensayo, hay que lavar bien el tubo de ensayo para que no queden productos de uno en el siguiente que nos hagan dependencia entre las medidas, ¿sí? Entonces esas dos cosas, esas dos propiedades matemáticas son las que se suponen, la independencia y la equidistribución, y queremos indicar un test que nos indique desvíos de estas hipótesis, ¿sí? En realidad, el problema que enfrentamos acá es que hay muchísimos tipos de desviaciones. Es decir, muchas cosas pueden fallar en un experimento para que no se trate de una muestra aleatoria simple. Y hoy vamos a estudiar una sola de las cosas que pueden fallar o que pueden observarse en la muestra, y es que los datos sean crecientes o decrecientes. Es decir, que los datos estén como en una nube independiente, pero a pesar de ello, así se hace, se ve como un cierto crecimiento, ¿sí? Como que los datos son crecientes. Por ejemplo, un ejemplo interesante es si ustedes miden la temperatura en un punto de la Tierra, en un mismo día del año. Por ejemplo, ¿qué día es hoy?
responde. Quiero saber que no estén dormidos, chiquilines, por eso les pregunto. Jueves. Jueves. No, 4. pero el número del año. 4. 4 de 4 noviembre. de noviembre. Dale, gracias. Entonces, tomamos los registros de temperatura. Yo les conté que hay más o menos registros de temperatura de 150 años. Entonces tomamos todos, supongan en el aeropuerto de Carrasco, que es un punto de medición, por ejemplo, de temperatura del aire, a las 8 horas AM, tomamos todos los datos los 4 de noviembre. Tenemos 150 datos. Entonces, ¿podemos suponer que son independientes esos datos? Y sí, en principio, digamos, la climatología debe de marcar dependencia entre datos de días cercanos, pero cuando ustedes se separan un año, pueden suponer independencia. Ahora, ¿pueden suponer equidistribución? Es decir, que las mediciones son exactamente, digo, que los mismos valores tienen las mismas probabilidades a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahí sería entre los mismos días, el mismo día en distintos años, o 4 de sería noviembre, ahí está, 2021. 4 de noviembre, 2020. 4 de noviembre, 2019. 150 años, quiere decir, bueno, 150 cuando yo hice un trabajo en 2003. Si eran 2000, 1850. Llegan hasta 1850. ¿Sí? 1851, 52, etc. Eso es más o menos lo que las bases de datos. En realidad los datos para atrás de temperatura están reconstruidos, no son mediciones, pero bueno, se usan esas bases de datos. ¿Le parece que haya equidistribución? Un poco sí, porque, bueno, o sea, la época del año también indica ciertas características del clima y todo, entonces como que, no sé, yo tiraría que sí. Está bárbara la respuesta porque precisamente por eso tomamos el mismo día del año. En la etapa astronómica, lunar, el clima es el mismo. Pero hay una tendencia, se verifica tendencia en las temperaturas más allá de la aleatoriedad o no. Es decir, la probabilidad de encontrar un valor de temperatura en noviembre, supongamos, entre 18 y 25 grados, en noviembre de 1850, ¿es la misma que ahora? probablemente no. No. Claro, esa es una pregunta interesante. ¿Qué fenómeno está atrás de la respuesta? El calentamiento global. Claro, el calentamiento global, el cambio climático. ¿Entienden? Entonces, exactamente esa es la hipótesis que queremos medir. Y si el calentamiento global es cierto, que bueno, yo creo que ya no hay debate. Bueno, sí, hay debate a nivel mundial, pero más bien político, creo que a nivel técnico no hay debate. Entonces vamos a encontrar como una tendencia y no vamos a tener una muestra aleatoria simple, una tendencia creciente porque se va a violar la hipótesis. Entonces, estaría bueno, dicho sea de paso, yo no tengo ahora esos datos, pero tener esos datos es hacer el test, a ver qué da. Los test que vamos a ver hoy son con datos simulados, que siempre es mucho más fácil. Pero esa es exactamente la hipótesis que queremos verificar. La pregunta es cómo construimos un estadístico para hacer ese test. Es decir, nosotros tenemos sospechas de que puede haber una tendencia creciente de los datos o una tendencia creciente, pero como son aleatorios, eso es difícil de visualizar, ¿sí? Y bueno, lo que propuso nuestro psicólogo de hoy, Spearman, está relacionado con el lugar que cada dato ocupa en la muestra. Entonces vamos a ver un poquito de algunos conceptos estadísticos. Nosotros cuando tenemos una muestra, es útil a veces ordenarla de menor a mayor, ¿sí? Y construir lo que se llaman los estadísticos de orden. Los estadísticos de orden de una muestra aleatoria simple son los mismos datos, pero ordenados. ¿Sí? Ustedes toman el más chico y lo ponen al principio, toman el segundo más chico, lo ponen en segundo lugar, el tercero más chico y así hasta el más grande. ¿Tá? Entonces, la notación que se usa para los estadísticos de orden es esta que está acá. Es decir, alrededor de un número se pone el paréntesis. Cuando se pone esto, quiere decir que son los mismos números, pero en distinto orden. En particular, el primer número es el mínimo y el último número es el máximo. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Tenemos estadísticos de orden. Entonces, por ejemplo, un ejemplo numérico para ver bien qué es lo que se hace. Si tenemos 5 datos, que son ese, que 104, 101,
Menos 1,75, 1,55 y 0,31, tenemos una muestra de 5 datos. Cuando consideramos los estadísticos de orden, ponemos primero, es decir, el X paréntesis 1 es el 1,75. Está marcado el mínimo en azul y el máximo en rojo, ¿sí? Después se pone el segundo más grande, el tercero más grande, el cuarto más grande y el quinto más grande. ¿No? El mínimo y el máximo. Esos son los estadísticos de orden, no tiene ningún misterio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos datos supongamos que son independientes. Yo los generé en el R, ¿sí? ¿Los estadísticos de orden son independientes? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Vos decís entre muestra y muestra del No, estadístico? en una muestra. Es decir, yo lo que digo es si este dato que está acá es independiente de este. El primero del segundo, el segundo del tercero y así. Sí, ¿no? Porque es una muestra aleatoria simple, o sea, cada una es una variable independiente de la otra, que tiene igual distribución, ¿no? Pero no. ¡Sas! A ver, mírenlos estos datos. Por ejemplo, supongan que yo les digo, el primer dato es menos 1,75. ¿Ustedes tienen información sobre el segundo? Si están ordenados. Sí, sabés que es más grande. En realidad no, claro. Claro, sabes que es más grande. Entonces no pueden ser independientes. ¿Entienden ustedes? Cuando reordenan la muestra, destruyen la independencia. Igual pueden usar los estadísticos de orden, pero O sea que en el primer vector, digamos, sí sería independiente y en el segundo ya no. en el segundo no es exacto. Porque los ordenaron. Si ustedes ordenan en la clase, no sé, si ustedes cuando iban a la escuela se hacía la fila, Sí, ¿sí? No, no sé, pues yo soy tan viejo que capaz que cambió. ¿Y la fila cómo era? por altura. Por orden de altura. Sí. Sí, se medía así, con la mano la distancia y por orden de altura. Si ustedes miden las alturas de los niños ordenados en la fila, no les van a dar independientes, las alturas van a ser crecientes. Sí, van a estar relacionadas entre sí. ¿Está? Sí, yo sé, hay como un silencio radiofónico, es un poco raro que ustedes partan de datos independientes y de repente hacen un procedimiento y quedan dependientes, pero bueno, es lo que pasa. Es que nosotros agregamos información cuando ordenamos los datos, nos fijamos cuál es el más chico, nos fijamos cuál es el segundo más chico, ¿no? Pero bueno, eso un poco para repasar el tipo de problema al que nos enfrentamos hoy. El procedimiento estadístico en R es el SORT, ¿sí? El SORT, la palabra sort quiere decir ordenar en inglés. Y bueno, acá la muestra aleatoria simple se produjo, son 5 normales, 0, 1, es lo que uso en general, digamos, lo más frecuente. Entonces, la muestra aleatoria simple es renorm de 5. Y yo le digo sort, ordename la muestra y me los da ordenados, ¿sí? Como los escribí acá. ¿Está bien? Eso nomás para aprender un poquito de R además. Bien. Entonces, ¿cuál es el segundo concepto que involucrado en el test, y este más directamente, es el rango? ¿Ustedes conocen la palabra rango? O sea, se usan para ordenar a la muestra. Es como cuando no están ordenados, manteniendo esa independencia, le asignas un rango que es para decir en qué orden están, ¿no? Sí. Algo así. Pero me estás sacando letra a mí. No, está bien, pero yo les preguntaba si ustedes conocen la palabra rango del lenguaje corriente. Rango de una matriz, por ejemplo. No, el lenguaje corriente. Ah, perdón. Está bien, el rango de una matriz, sí, pero... Sí, el rango de temperaturas que hay en noviembre. Corriente. Todo eso es de la facultad. Ah, Bueno, el rango se usa en los militares, ¿sí? ahí va, también. Sí. Porque yo no integro la fuerza, como se dice,
están ordenados, ¿sí? De mayor a menor. El general, coronel, se me acabó el conocimiento. Sargento. Sargento, ¿qué sigue abajo? Cabo. Cabo. Bueno, no tenemos mucha cultura, pero entonces el rango es exactamente como se decía al principio, el lugar que ocupa el dato en la muestra cuando se la ordena, ¿sí? No hay por qué ordenarla, pero es el lugar. Entonces, acá tenemos para la misma muestra calculados los rangos. Entonces, este es el 1, el más chico. El siguiente más chico es el 011. El siguiente más chico es el 031. El siguiente más chico es el 104 y el siguiente más chico, que es el más grande de todos, es el 155. ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué son los rangos? Sí, sí. Bien, entonces el mínimo siempre tiene rango 1 y el máximo siempre tiene rango n. 5 en este caso. Entonces, la notación para los rangos de una muestra es R1, Rn, ¿sí? Entonces, para nuestra muestra tenemos 4, 2, 1, 3, 5. ¿Tá? Y el rango de una muestra también lo da el R con el comando rank, que es rango en inglés. Entonces, si ustedes ponen rank de la muestra aleatoria simple, es 4, 2, 1, 5, 3. ¿Sí? Entonces escriben rank, MAS, enter, y les da el rango. Tengo una pregunta para ustedes, de R y de los conceptos que estamos estudiando. Suponga que yo tengo una muestra aleatoria simple y le aplico sort primero y después le aplico rank. ¿Qué voy a ver aparecer en el R si yo hago esto? Rank, sort, más. A ver si podemos razonar esto. ¿1, 2, 3, 4, 5? Exacto. ¿Por qué sería? Porque con el sort las ordenaste por tamaño Claro, y con el rank las nombraste con exacto. su tamaño. ¿Se entiende eso? Comenta Mauro. Sí, se entiende. Bueno, alguien lo entiende, bárbaro. ¿Tá? ¿Y qué pasa si ustedes ponen rank de menos sort de más? Es decir, le cambian el signo. Te los ordena en el otro orden, ¿no? Al revés. Claro. Anita hizo una pregunta y quiero volver. En el chat. Fíjense acá, ¿se entiende cómo se asignan estos números acá abajo? Que Anita preguntaba. Yo agarro y miro cuál es el más chico de todos y pongo un 1 abajo. Ese es el que tiene el menos rango, ¿sí? Piensen que es el menos importante, en realidad no es el menos importante, pero sí. Si hubiera una jerarquía y es importante tener el número más grande, este es el menos importante. Este es el segundo menos importante, el tercero en tamaño, el cuarto en tamaño y el quinto, ¿sí? ¿Se ve eso? No sé, Anita, ¿qué preguntó? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo en R pedirle que me dé el rango de mi muestra aleatoria simple. Entonces hace ese cálculo que hicimos nosotros. Se fija cuál es el más chico, le pone un 1, se fija el segundo más chico, le pone un 2, el 3, el 4 y el 5. Y a estos números se les llama R. Es como que fuera otra muestra. Los rangos forman una muestra ellos, ¿sí? La ventaja que tienen los rangos es que son independientes de la distribución. Está, Anita, genial. Son independientes de la distribución. Quiero decir, si ustedes tienen datos normales o uniformes o exponenciales, ustedes al tomar el orden, entonces pierden la distribución y tienen solo el orden. Está claro que ustedes con los rangos pierden información. ¿Sí? Si ustedes saben que el primer dato es el más chico, no saben el dato, solo saben que es el más chico.
Pero puede interesarle, si Spearman lo que propuso fue utilizar esa información para hacer el test que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula es que las x1 y xn son IID, y la hipótesis alternativa es que no son IID. ¿Tá? Y bueno, Spearman lo que propuso es comparar los rangos de la muestra de estudio con los números 1, 2 hasta n. Es decir, comparar la muestra que uno tiene con la muestra totalmente ordenada, pero no los datos de la muestra, sino los rangos. ¿Tá? Entonces, si se parece a una muestra ordenada, quiere decir que hay algunos números cambiados, pero en realidad están como creciendo los rangos, entonces hay sospecha de que los datos son crecientes y no son independientes. Por ejemplo, en el caso del calentamiento global, ¿sí? Nosotros viéramos las temperaturas. Ahora, el problema, como siempre, es construir el estadístico, es decir, llevar esta idea a números y decir cuándo un número es grande para sospechar y cuándo un número es chico, es decir, medir la distancia entre los rangos y los rangos ordenados. Entonces, ¿cómo medimos la similitud entre dos enuplas de números? Sí, ahí me faltó un signo de interrogación para abrir la pregunta. Sí, voy a ver si lo corrijo cuando subo la clase. Y bueno, Spearman lo que propuso es utilizar la correlación de Pearson, pero no entre los números de la muestra, sino entre los rangos. ¿Ah? Eso tiene la ventaja de que funciona para todas las distribuciones igual. Sí, porque los rangos pierden información de tamaño, si no importa cuán grande es el máximo, sino en qué lugar está. ¿Ah? Entonces, definió lo que hoy llamamos la correlación de Spearman. Entonces es una ρ donde le ponemos el S, que es la correlación, no sé si se acuerdan, es la covarianza sobre los desvíos. ¿Tá? De los rangos y de la muestra n está ordenada. ¿Tá? Entonces la idea es que si el ρ sub S está cerca de 1, los datos se parecen a 1 o 2n, ¿sí? Y si el ρ sub S está cerca de menos 1, quiere decir que los datos se desparecen mucho, es decir, son muy distintos. Quiere decir que lo que estamos sospechando ahí es una tendencia decreciente, que también podría darse. ¿Te animas a repetir a qué se parece el ρ sub S? El ρ sub S, ¿a qué se parece? O sea, si se No. parece a tal, es Está. negativo. El ρ sub S es una correlación, ¿sí? Una correlación entre dos grupos de datos, ¿sí? Cuando ustedes tienen una nube orientada así, ¿sí? Como igual X, entonces la correlación les da cercana a 1. Y eso quiere decir, ustedes acá tienen del 1 al n y acá tienen los rangos. Quiere decir que los rangos que ustedes están mirando se parecen mucho a 1 a n. Entonces ustedes ahí sospechan de la independencia porque dicen que los datos son crecientes. Eso es cuando el ρ sub S se parece a 1. En el otro caso, les dije, bueno, ya me mareo, si ustedes lo tienen así, déjenme ver, bueno, no sé, porque con los ejes sería así. Ahora tenemos unos dibujos, el ρ sub S se parece a menos 1. Vamos a los dibujos, se va a entender mejor, espero. Está bueno. Acá hay unos cálculos que no vamos a hacer. Además, ustedes usan el R y tenemos la ventaja de que el R hace todo esto por nosotros. Antes lo hacíamos a mano. Ese es el cálculo de la covarianza entre R y N. Entonces se multiplican los números del 1 al N por los rangos correspondientes y se suman los promedios, se restan los promedios, las esperanzas. Y acá tenemos calculado en realidad esto es el, perdón, acá esto es el sigma cuadrado, si no el sigma. Falta un cuadrado acá en el. Estoy anotando. ¿Sí? Y bueno, lo importante que ese es la distancia entre los rangos. ¿Sí? Este es el número que Spearman definió para nosotros.
nuestro psicólogo de cabecera, ¿sí? RK menos K al cuadrado, ¿sí? Entonces la idea es que cuando este es 1, si este es bajito, 1, 2, cuando este es 2, si este es bajito, cuando este es 3, empieza a crecer, entonces si empiezan a aparecerse, este S va a ser relativamente chico, y quiere decir que los datos están ordenados. Cuando pase lo contrario, entonces cuando este sea 1, este va a ser n o cercano a n. Cuando este sea 2, este va a ser n-1 o cercano, ¿sí? Entonces este va a ser muy grande. Entonces ρ sub s se construye en función de n, esto se demuestra, el ρ sub s se puede calcular mediante esta fórmula, y este ρ sub s cercano a 1 da sospecha de alineamiento creciente, y cercano a -1 da sospecha de alineamiento decreciente, ¿sí? Entonces ya tenemos un estadístico numérico, ¿tá? Fíjense que si S es pequeño, supongan que S es 0, ¿qué tendría que pasar para que S sea 0? Ahí está, eso creo que lo podemos mirar. Pregunto, a ver si alguien me puede decir cuándo les parece que el S dé exactamente 0. Cuando RK es igual a K. Claro, Maceo me dice, y me dice Pía por chat, ¿y qué quiere decir que RK es igual a K? ¿Cómo está esa muestra? El primer dato es el más chico, el segundo dato es el segundo más chico, etc. La muestra está totalmente ordenada, ¿sí? Entonces ahí es súper sospechoso. Si ustedes miden las temperaturas y todos los años tienen un poquitito más, entonces está, eso es muy fácil, porque en realidad siempre hay un subyacente de error, si hay algo atrás que hace aleatoriedad y que impide ver esa tendencia. Pero bueno, digamos, si se parece a 0, entonces, fíjense, entonces, cuando el S es 0, perdón, cuando el S es 0, el ρ da 1. Y el máximo valor de S, que cuando están totalmente al revés, es exactamente este que está acá, que da 1. Es decir, es n cuadrado menos 1 por n dividido 6. Es el inverso del factor, ¿sí? Entonces, en ese caso, perdón, dije mal. El máximo posible es cuando ρ sub s da menos 1. Quiere decir que esto vale menos 2. O esto, mejor dicho, esto vale 2 con el signo de menos, menos 2. 1, menos 2, menos 1, ¿sí? Entonces es el rango de valores, el ρ sub s que está. Bueno, y entonces ahora lo que nos falta es poner probabilidades. Es decir, ahora nosotros sabemos sabemos cómo medir si los datos tienen tendencia creciente o decreciente. El problema ahora es encontrar extremos, es decir, cuán raro es, o un 5% de raro, un 5% de sospechoso, para establecer un límite y hacer una región crítica. Y ahí, bueno, antes vienen las ventajas y desventajas de este método. La mayor desventaja es que este método solo detecta desvíos de la hipótesis nula consistentes en datos crecientes o decrecientes. Pero los datos podrían tener otro patrón de variación que muestra que no son independientes y el test no lo captura eso. ¿Está? Y como ventajas es un test no paramétrico. Quiere decir que no importa la distribución, siempre las tablas y el estadístico es el mismo, ¿sí? En la hipótesis nula, el orden en el que caen los rangos es independiente, digamos, es el mismo, o tiene las mismas probabilidades. A ver, voy a decirlo distinto. Supongan que ustedes tienen una muestra normal y una muestra uniforme, ¿sí? Y ustedes toman los rangos. La probabilidad de obtener un determinado vector de rangos en el caso normal y en el caso uniforme es la misma, ¿está? Porque lo único que importa es el orden. Y en realidad es 1 sobre n factorial, ¿sí? Es todas las formas de ordenar los n números. Cada
vector de rangos tiene 1 sobre n factorial de probabilidad. Es un cálculo discreto, como los que hacíamos a principio de curso. Y bueno, entonces ahora pasamos a la determinación de la región crítica. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, todo bien. Bien, gracias. Eso que vos acabaste de decir, como que te tomes una uniforme y una normal, los rangos te van a dar iguales. ¿Eso dijiste? A ver, sí, iguales en probabilidad. Quiere decir que la probabilidad de obtener, suponete que vos tenés una muestra de 3 datos, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, y 3, 1, 2 y 3, 2, 1, que son los 6 posibilidades, no importa de qué muestra dependa. Las probabilidades de obtener eso, cada una es un sexto. No importa si los datos son uniformes, son exponenciales, son normales. Eso es lo que dije, sí. Y es así. Es decir, el Bien, rango, perdón, bien, 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 gracias. el rango se olvida del valor y se acuerda solo de qué posición tenía la muestra. ¿Tá? Es como que a los niños los medimos y le decimos, mira, vos sos el más bajito, pobre, el más bajito siempre sabe que es el más bajito, ¿no? Vos sos el más bajito, vos sos el segundo más bajito, vos sos el tercero más Sí. bajito, y al final vos sos el más alto, en fin. Entonces después no importa cuánto miden, ellos saben el rango que tienen, es menos información. Claro, se da porque quedan equidistantes entre sí los valores. Sí, bueno, ¿por qué es? No, no, o sea, digo que será por eso que las probabilidades quedan iguales. Sí, pero me quedé pensando si es eso o es otra cosa. En realidad hay que hacer un cálculo para demostrar eso. Es decir, hay que hacer una uniforme, suponete que tenés 3 uniformes y calcular la probabilidad de que x1 sea menor que x2 sea menor que x3. Esa x1 menor que x2 menor que x3 te va a dar rangos 1, 2 y 3. Pero ahí hay que usar distribuciones multivariadas, digamos, hay que usar algunas técnicas que nosotros no. Es más complejo entonces la cosa. Sí, pero es bastante intuitivo porque si la muestra es aleatoria simple, que sea el primero, a ver, si la muestra es aleatoria simple, entonces el mínimo puede estar en cualquier posición con la misma probabilidad. Yo no sé si eso los convence a ustedes. Porque si el mínimo tuviera más probabilidad de estar en algún lado, entonces no sería aleatoria simple. ¿Tá? Y el segundo lo mismo. Entonces, bueno, eso es como un argumento hablado de lo que pasa en realidad. Sí, pero bueno, pero la demostración hay que hacer una cuenta. Entonces, bueno, Spearman, en realidad no sé si es Spearman, pero bueno, supongamos que lo calculó él. Entonces decíamos que los valores cercanos a 1 indican datos aproximadamente crecientes y los valores cercanos a -1 decrecientes. Entonces, bajo la hipótesis nula, el estadístico es simétrico. Quiere decir que las probabilidades de 0 para 1 y de 0 para -1 son iguales. ¿Sí? Y Spearman lo que calculó es que la esperanza del ρ era 0 y la varianza del ρ n-1. Y además hay un teorema central del límite, bueno, esto está muy hablado, demasiado hablado, que nos permite demostrar que ρ sub s dividido la raíz de n-1, es decir, dividido por el desvío, esto es una variable estandarizada porque tiene media 0 y varianza 1, cuando n es grande se aproxima a una normal 0,1. Entonces ahí, pimba, usamos la tabla normal. Para saber que ρ sub s sea muy grande o muy chico, lo dividimos por raíz de n-1 y lo comparamos con una normal estándar. Entonces ahora tenemos capacidad de construir la región crítica. Y acá lo que decía antes es que si n es menor que 30 y no se usa la aproximación normal, hay tablas, ¿sí? En realidad nosotros vamos a usar el R ya hace todo por nosotros, ¿sí? Usa las tablas cuando n es chico, usa la aproximación normal cuando n es grande, digamos, está todo pensado y encapsulado para nosotros en el R. ¿Tá?
Y bueno, y lo que es importante es que en ningún caso el cálculo depende de la distribución de los datos, como veníamos discutiendo. Entonces, si ustedes tienen... Uy, esto está mal. Si ustedes tienen que ρ sub s dividido raíz de n-1 es una normal 0,1, entonces este n-1 debe ir dividiendo, es otro error de tipeo que tengo que corregir. Entonces ustedes dicen, el valor absoluto de ρ sub s dividido raíz de -1 es mayor o igual, digamos, que el cuantil 1 menos alfa sobre 2 da una región crítica de significancia alfa, ¿sí? ¿Cuánto es típicamente ese z1 menos alfa sobre 2? ¿Se acuerdan? 1,62. 12. Para alfa igual 0,05. Sí. 1, casi Ah. Casi 12. 1,96. 1,96, casi 2. Es la regla de los dos desvíos estándar, ¿sí? Que se usa. El desvío estándar es 1, entonces la regla de los dos desvíos, es decir, si el dato dista más de los dos desvíos de 0, entonces es sospechoso. Esa es la regla. Pero el 2 viene del 1,96. Entonces repito que acá está mal, esto hay que dividirlo por raíz de n-1 porque es la división, acá hay como una especie de teorema central del límite. Y bueno, entonces estamos ahora ya en capacidad de hacer el test. Y acá hice un dibujito, el dibujito de la región crítica. A ver, esperen un poco. Déjenme pensar. Sí, está mal. Sí, está de vuelta mal este factor acá, sí, disculpen. Esto debió ser un dividido. Básicamente me doy cuenta porque el ρ sub s tiene desvío n-1. Entonces ustedes cuando tienen una variable y la dividen por su desvío, hacen que tenga desvío 1, ¿sí? Es como que la achican, la ajustan, ¿sí? ¿Está? Y bueno, y acá tienen que el alfa típico 0,05 les da el Z1 menos alfa 1,96, que es lo que veníamos comentando. Repito que el ρ sub s hay que dividirlo y no multiplicar. Bien. No, ¿saben qué? Hay algo sospechoso acá. Déjenme pensar. Bueno. Bien. Me vino pánico escénico. ¿Saben qué es el pánico escénico? Déjenme pensar. Ρ sub s dividido raíz de n-1. Entre -1 y 1. Bueno, la lógica dice que hay que dividir, ¿sí? En todo caso, que hay que dividir ahí. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer el test en R, ¿sí? El R ya divide, multiplica, hace lo que hay que hacer por nosotros, así que no tenemos ese problema. De todas formas, el dibujo tiene que estar bien, ¿sí? Y bueno, entonces, el paquete de R que implementa este test, en realidad incluye más test adentro, ¿sí? Otros tipos de test estadísticos que nosotros no estamos estudiando. Entonces, para usarlo, tenemos que decirle que nosotros queremos usar el de Spearman, ¿sí? Entonces, este paquete incluye un test de correlación directa. Nosotros estamos tomando correlaciones entre rangos, ¿sí? Estamos tomando correlaciones entre rangos.
Pero hay un test de correlaciones sin tomar rangos, es decir, tomar correlaciones de los datos, ¿no? Que nosotros no estamos estudiando, porque en particular ese depende de la distribución, ¿sí? Pero bueno, el R lo tiene encapsulado y funciona. El test de rangos de una muestra de Spearman, que es el que nosotros estamos discutiendo ahora, y también incluye el test de rangos de dos muestras, para comparar, como dijimos al principio de la clase, si una muestra es independiente de otra, ¿no? Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿cómo se aplica? El comando es el que está, el que está escrito en letra tipo computadora, ¿sí? Entonces, se llama core test, quiere decir test de correlación. Ustedes, el primer vector que ponen es el vector de los datos, y en el segundo lo que hacen es poner los datos ordenados. Entonces lo que ustedes van a hacer es van a comparar los datos con los datos ordenados para ver si se parecen. Y si se parecen van a sospechar que hay tendencia. Pero no lo van a hacer directamente, sino con el método de los rangos. Entonces le tienen que decir que el método es de Spearman, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa para este comando? El input son siempre dos muestras, aunque ustedes estén haciendo un test de una muestra. Entonces ustedes tienen que poner en el segundo lugar la muestra ordenada. ¿Está bien? El rango de esta muestra, como ustedes bien dijeron, va a ser 1, 2 hasta n, ¿sí? Y es lo que dice acá, bueno, si queremos hacer un test de una muestra, tenemos que poner sordatos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta de esto. Yo no. Bien, gracias, Pía. Entonces, perdón. No, ¿qué hice? Ahí está, un ejemplo. ¿Está? Entonces, acá está copiado para... En realidad se puede entrar al R en clase, pero la desventaja que tiene es que las transparencias solas, que también las colgamos, no tienen el ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso preferí hoy hacer esto. Entonces, vamos a leer línea a línea qué es lo que es. Aplicamos el test de rango de Spearman, primero con una muestra. Entonces, nos tomamos el tamaño de muestra 30 para estar en la aplicación TCL, a pesar de que el R ya sabe por el tamaño de muestra qué aproximación usar, cuándo usarla. Y pongo en mis datos una muestra aleatoria simple de 30 datos con esperanza 0 y varianza 1, ¿sí? Desvío 1, ¿no? Normales estándar. Entonces, aplico el test de correlación, core.test, datos, sordatos, y le digo que use el método de Spearman de los rangos, ¿está? Que es lo que estamos estudiando. Entonces, acá me da la respuesta, si me dice, estoy aplicando el test de Spearman de rangos, de correlaciones, el RO. El RO es una letra griega, ¿sí? es la R nuestra, latina, ¿sí? Y me dice, los datos... Bueno, acá hay un poco... Este data lo pone el R. Y datos y sordatos son los datos que yo le puse. Entonces me dice por las dudas, por si yo me equivoqué o lo que sea, quiénes son los datos. Me dice quién es el S. ¿Se acuerdan que el S era la diferencia de cuadrados? Que es, en estos 30 datos, 5.370. ¿Es grande este número? ¿Es chico este número? En realidad no sabemos. Porque, bueno, es una diferencia de cuadrados. ¿Cuántos sumandos tiene el S acá? 30, ¿no? 30, sí. Es decir, el primero es 1 menos el rango del primer dato. El segundo es 2 menos el rango del segundo dato. Todo eso al cuadrado y sumado. ¿Está? Por eso da un número grande. Pero nosotros no sabemos si este número es grande o chico. Para eso hacemos la transformación de Spearman, llevamos al RO sub S, después aplicamos el TCL, y el R no me da la región crítica, lo que me calcula es el p-valor. ¿Sí? El p-valor me da 0,3. Entonces, y el RO me da menos 0,19, el RO sub S. Y acá me dice cuál es la hipótesis alternativa, el verdadero RO no es 0. ¿Sí? La hipótesis nula es RO igual 0.
la hipótesis alternativa ρ distinto de 0. ¿Sí? Como diciendo, en realidad ρ no va a dar 0, pero da cerca de 0, no da muy cerca de 1 y menos 1, no hay sospecha. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión del test? La escribí en la transparencia, pero quería preguntarles. ¿Cuál es el dato? Está más cercano a 1, a -1, quizás. Como Claro, que pero ¿cuál es el valor que hay que mirar para saber si rechazo o no rechazo? Claro, el p-valor te dice si caíste en la región crítica o no, ¿verdad? Claro, exacto. Ahora yo les voy a dar un hint. ¿Saben eso? El cuartito. A ver si alguien se anima a seguir. ¿Será? ¿Cómo era? ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Ah, Hijo único de la casualidad. era casualidad. Mi madre Mi era padre, hippie. mi padre era punk. Bueno, todo eso de un tema que a mí me gusta mucho y capaz que a ustedes también. Yo sé que para ustedes esto a veces es medio viejo y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Pero lo que miden, digo, lo traigo a colación, bueno, para charlar un rato otra cosa, pero además para entender cómo funcionan los test de hipótesis. ¿Sí? Los test de hipótesis son como un sabueso, ¿sí? Entonces la idea es, perdonen, la idea es distinguir lo raro de lo no raro. Eso, dicho desde el punto de vista social, es una cosa que no hay que hacer porque todos somos diferentes. Pero en estadística, una muestra sospechosa o una muestra rara es una muestra poco probable. Entonces nosotros medimos la rareza de la muestra en el universo de la hipótesis nula, ¿entienden? Como diciendo, bueno, si los datos son realmente una muestra aleatoria simple, esto es muy sospechoso. Muy raro, sí, para hacerle homenaje al cuarteto. Y la manera de medir eso es el p-valor. Entonces el p-valor me da la probabilidad de encontrar la muestra que yo estoy viendo si el universo se rige por la hipótesis nula. Entonces, si esa probabilidad es muy chiquita, yo sospecho y rechazo la hipótesis nula. Digo, el universo no es este. Ese es el método estadístico, ¿sí? Entonces, el p-valor es la probabilidad de rareza. Y bueno, esto me da un 30%. Un 30% no es un nivel sospechoso. El límite en general es el 5. Entonces, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hoy podríamos haber empezado, que ya ahí está, bueno, claro, ustedes el año que viene no van a estar, pero el año que viene cuando dé test de hipótesis, voy a poner al cuarteto en la primera transparencia. Para explicar lo raro, ¿entiende? Porque es difícil entender la manera de pensar estadística, ¿sí? No sé si hay preguntas o comentarios. no, ahí entendí. Ah. Entonces, el número central que ustedes tienen que esperen que tengo un asunto de la facultad, qué desastre. Tienen que ver es cuán raro es. Y si es muy raro, lo rechazan, ¿sí? Sin connotaciones de otro tipo, ¿sí? Simplemente procedimiento estadístico. Entonces, estos son los datos dibujados, ¿sí? Que muestreamos. Y bueno, acá no hay sospecha. En realidad, yo acá sospecharía de una tendencia decreciente. Pero entienden que acá hay azar. Fíjense en que el dato más chico es el primero
y después viene para abajo, como que está, no, el test no ve, ¿sí? No ve en estos datos tendencia. Y fueron generados uniformemente. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora contaminamos los datos a propósito con una tendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 30 datos, ponemos un coeficiente de contaminación que es 0,1 chiquito, y tomamos los datos aleatorios y le sumamos 0,1 por los coeficientes, ¿sí? De 1 a n. De 1 a n es creciente, ¿sí? Pero no le sumamos 1, 2, 3, sumamos al primer dato 0,1, al segundo 0,2, al tercero 0,3, entonces es como que sea una pequeña tendencia más un ruido. Y la pregunta es ver si el test se da cuenta, ¿sí? Entonces acá ustedes miran, bueno, datos 2, SOR datos 2, el S me dio bastante menos que la otra vez, y el p-valor, fíjense en cuánto me dio. Re chiquito. Me dio re Y más chico Rarísimo. que alfa. Claro, entonces es rarísimo que estos datos provengan de una muestra independiente. Sospechoso, pimba, rechazo H0, ¿sí? Ah, como que leyó que había algo ahí. Leyó que hay algo, se dio cuenta. Y en realidad se dio cuenta porque, ¿qué pasa? Los rangos de los datos están como ordenados. Es decir, si yo pusiera solo esto, no le pusiera esta normal, entonces acá me da 0 el S. ¿Entiende? Porque los números esos están ordenados, pero yo a los números esos a cada uno le pongo un ruido. Entonces, se me desordenan un poco, pero el test me lee atrás una tendencia. Capaz que si le pongo 001, después si tenemos tiempo vamos al R, capaz que si le pongo 001 no se da cuenta. ¿Entiende? Porque es mucho más tenue la tendencia. Bueno, así. Esta tendencia que le pongo es así, es mucho más tenue, entonces capaz que no se da cuenta. Y estos son los datos. Y bueno, a ojímetro se nota una cierta tendencia de los datos. Lo que pasa que el ojo del estadístico no es suficiente para la determinación numérica, cuantitativa de la rareza de los datos, ¿sí? O sea, lo que hacías en este caso era a cada Acá está. dato, a cada variable le Sí. sumabas cada vez un número más grande. Un número que era más grande, 0.1. Al primero le sumo 0.1, porque ¿qué es 1n? 1n es el vector de números de 1 a 30. ¿Sí? Claro. Entonces acá tenés los 30 números aleatorios y acá tenés el 1n, pero los multiplicás por 0,1. Entonces el 1 se te transforma en 0,1, el 2 se te transforma en 0,2. Quiere decir, al primer dato le sumas 0,1, al segundo dato 0,2. ¿Cuánto le sumas al último? 30 por 0,1. 3. Mira. Eso es lo que sé. En realidad la vida estadística nunca es tan sencilla, nunca vas a tener datos así contaminados tan puramente, ¿sí? Pero en todo caso, digamos, da una idea de cómo funciona el test, ¿sí? Entonces este es el ejemplo 2 y acá se ve la tendencia. Vamos a ver un ejemplo 3. Entonces lo que hacemos esta vez es multiplicarlo por un coeficiente más chico, la mitad, pero negativo. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, para ustedes es negativo así, ¿sí? Quiere decir que la primera contaminación no es 0,1, sino menos 0,05. La segunda es menos 0,10, menos 0,15, ¿sí? Como la mitad, ¿sí? Quiere decir que, y la última en 30 quiere decir que es menos 1,5. Entonces fíjense que una normal oscila entre menos 3 y 3. Y la última la estoy corriendo menos 1,5. La estoy corriendo bastante en realidad. Y bueno, y acá pregunto, ¿se da cuenta o no se da cuenta el estadístico de que están contaminados? Sí, porque el p-valor bajó un montón. Bajó, bueno, bajó.
dio Claro, sí. un 1%. Quiere decir que Sí. solo un 1%, ahí está, un 1% de las veces pasa naturalmente, quiere decir que es sospechoso. Antes era más raro todavía, ¿no? Era un 4 por 10.000. Y esto me da 15 en 1000 o 1,5 en 100. Quiere decir que no es tan raro. Quiere decir que ya no se da cuenta tanto, se da cuenta pero no tanto. Y eso es porque el coeficiente es más chico, están menos contaminados estos datos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Ahora, Profe, sí, te a mí escucho. no me andaba el mouse, perdón. ¿Te animás a repasar lo que era la hipótesis nula y qué fue lo que se... O sea, vos siempre planteás la hipótesis nula como que son iguales. La hipótesis nula es que es ID la muestra. Quiere decir que no hay Ahí va. ninguna tendencia. En realidad, el primer ejemplo es que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Porque yo tomo una muestra aleatoria simple. Esta y me da un 30%. Claro, ahí va. Ahí va. Y después lo que hago es esa muestra aleatoria simple, la contamino, ¿sí? La cambio un poquito a ver si el test se da cuenta. Claro. Acá multiplico por 0,1, le pongo como una escalerita creciente y en el otro le pongo una escalerita decreciente, ¿sí? Entonces, Qué si raro la, cómo te quedó mucho más chico el otro, ¿no? Siendo que es algo muy parecido a lo que le haces. pero está buena la observación. Fíjate el coeficiente acá es 0,1, es el coeficiente que está acá en la contaminación de los datos. Quiere decir que el último valor es 3, ¿sí? Porque es 30, n es 30, por 0,1 me da 3. Quiere decir que yo al último dato le estoy sumando 3. Y acá se ve que están alrededor de 4 los datos, ¿sí? Es decir, los primeros son casi normales, pero les voy sumando. Sin embargo, en el ejemplo 3, el coeficiente es la mitad. Claro, es más chico, ahí va. Quiere Es un decir ruido que menor, digamos. es un ruido menor, una perturbación menor, ¿sí? Entonces, en vez de 30, en vez de 3, es 1,5. Ahí es negativo. Negativo un poco para ilustrar otra situación, ¿sí? Y aún se da cuenta. Se dan cuenta que llega un momento en el que si le ponen un coeficiente muy chiquito, no se va a dar cuenta. En algún momento va a ser Claro, sí, sí, tal el cual. valor sumado al azar, yo qué sé. ¿Está? Y bueno, estos son los datos del ejemplo 3 y se ve una tendencia decreciente bastante clara, ¿sí? ¿Está? Que el test detecta. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo 4. Dice ejemplo 3, pero es el 4. Que en realidad vamos a hacer otra trampa. Vamos a hacerle trampa al test. Es decir, vamos a ponerle datos contaminados que no son independientes, tratando de que el test no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el test se da cuenta solo cuando los datos son o crecientes o decrecientes. Pero no, por ejemplo, si nosotros construimos este vector sesgo, no sé cómo andan de R, pero este vector sesgo es de 1 a 15 y de 15 a 1. Se los muestro acá. Bueno, ahí está. Este es el vector de sesgo. ¿Ven? De 1 a 15 y de 15 a 1. Quiere decir que esto es lo que yo le voy a sumar a los datos. Quiere decir que a los datos centrales les voy a sumar valores más grandes que a los datos periféricos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿entienden? Este sesgo es ese vector. Y el sesgo lo multiplico por 0,1, porque si se le sumo 30, da cualquier disparate. Es muchísimo, muchísimo valor, ¿sí? Entonces, para que no sea demasiado sospechoso, multiplico por 0,1. Entonces pongo mis normales
y les aplico el coeficiente por el sesgo y hago el método de Spearman, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿la muestra esta de datos 4 es aleatoria simple o no? Es decir, yo tengo datos normales y al primero le sumo 0,1, al segundo 0,2, al tercero 0,3. A los dos datos centrales le sumo 1,5. Y después, al que sigue, le sumo 1,4, 1,3, 1,2. ¿Entienden? Hago una suma simétrica, ¿sí? En V, invertida, ¿sí? Como una pirámide. Claro, como que tan aleatoria no es, ¿no? Tiene algún... Y no, tienen sesgo los datos. Es- Digo, no son independientes. Pero el test no se da cuenta. Fíjense en cuánto da el p-valor. 0,2 o Claro, 0,3. sí. casi 0,3. Que es casi lo mismo que cuando dice Renault. Ah. Porque el test está diseñado para detectar tendencias crecientes o decrecientes y no detecta otras perturbaciones, ¿sí? Como esta. Entonces acá es importante recordar que uno cuando no rechaza la hipótesis nula, que es este caso, no la rechazo, no quiere decir que la hipótesis nula sea verdadera. Simplemente mis datos no hay evidencia para rechazarlo. ¿Sí? Quiere decir que es un poco triste la vida del estadístico. ¿Sí? El tipo tiene herramientas, pero no tantas, para detectar cuando la muestra no es independiente. Pero esta es la única herramienta para detectar eso. No hay más. Tan triste no está, entonces. Bueno, pero tiene que trabajar, ¿vieron? Como que hay que pensar y está como diciendo, bueno, es decir, ustedes son detectives o yo soy detective y me como, me pasa un sospechoso y yo no lo veo, no me doy cuenta que es sospechoso. O que no es verdadero, digamos, porque en realidad esto está bien contaminado. Entonces acá el test no rechaza y el test no se da cuenta de lo que pasa. Y bueno, y acá están, la contaminación es esta y los datos están acá y en los datos se ve una escalera, una subida y una bajada, ¿sí? Pero el test, como ordena los rangos, no lo ve. ¿No? Bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo todo bien. Bien, gracias, Pía. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? El test de dos muestras. Entonces vamos a usar la misma idea, chupar rueda. ¿Saben qué quiere decir chupar rueda? Disculpen, No. ¿Qué es eso? nadie sabe. No. Nadie sabe. Les doy una pista, es de ciclismo. ¿Es que? Ciclismo. Como cuando te pones atrás del que está adelante y este lleva todo el trazamiento y Claro. vos vas tranqui y él vas sufriendo. Exacto, es el fenómeno aerodinámico, digamos. El que va primero tiene que romper el viento y lleva el aire detrás de sí, y si uno se coloca, depende para dónde vaya el viento, atrás, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, entonces va con menos esfuerzo, ¿sí? Lo hacen las gaviotas también, cuando van Las en gaviotas tienen la B, misma formación en B, sí. pero se van cambiando, ¿viste? Las gaviotas no sé si se van cambiando. Los ciclistas sí. Sí, se van cambiando. Sí. Sí, lo has Qué observado. tiernas. ¿Eh? No sé, lo he leído, no lo he visto. Está. No, nosotros tenemos con Fede Dalmau un trabajo sobre flocking. Flocking es en inglés abandadamiento de pájaros. Tenemos un modelo matemático que muestra cuándo hay abandadamiento. Que un Mirá qué pájaro mira a interesante. los otros y ve la distancia, unas cosas así. Sí, hay unos que hacen unas figuras gigantescas, cuando son muchísimos. Los pájaros, Sí. sí. Pero no sé Sí, bien de qué depende de eso, pero es es impresionante muy, de ver. es muy bonito, ¿no? Muy raro y muy bonito cuando vuelan los pájaros en nube, ¿no? Porque en general tiene Sí, para un lado una fila corta y para el otro larga, ¿sí? Van así. sí, Sí, está bueno. tal cual. Sí. Bien. Entonces nosotros ahora volvemos al test de dos muestras. Digo, el término chupar rueda quiere decir vamos a aprovechar lo que hicimos antes. Esa es la idea.
para otro test. Es decir, vamos a usar una técnica parecida, pero para un test distinto. Entonces, ahora lo que queremos establecer es si dos muestras X sub K y Y sub K son independientes, una de la otra, ¿sí? Suponemos que son independientes entre sí, eso lo suponemos. Pero queremos saber si una es independiente de la otra. Y la idea de Spearman es comparar los rangos de una con los rangos de la otra. ¿Está? Entonces la idea es que si donde están los valores grandes de una, están los valores grandes de la otra, y donde están los valores chicos de una, están los valores chicos de la otra, entonces la diferencia de los rangos va a ser poca, y voy a sospechar que las muestras están relacionadas. Como por ejemplo, si ustedes miden la altura y el peso de las personas, eso les va a dar relacionado, no son datos independientes, ¿sí? Personas más altas van a pesar más. Y bueno, entonces, acá hay un tipo de asociación. Y bueno, y también puede pasar al revés, ¿sí? Como que ustedes supongan que miden, no sé, ¿qué variables humanas podrían estar negativamente o inversamente relacionadas? Como más grande una y más chica la otra. A ver, por ejemplo, supongan la edad con la fuerza para levantar un peso, o con el equilibrio, ¿sí? Si supongan que ustedes ponen a correr 100 metros a personas, miden el tiempo que demoran y anotan la edad. Entonces es de esperar, bueno, mayores de 20, 18, no sé. Es de esperar que las personas mayores corran más lento, sencillamente porque son mayores. Más allá de que algunos van a estar más entrenados, otros menos entrenados, otros van a ser muy lentos, pero es como lo que queremos es descubrir atrás de la aleatoriedad o de la irregularidad un cierto patrón. O sea, eso es lo que quería hacer Spearman. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora lo que hace es calcular los rangos de la muestra X y los rangos de la muestra Y. Y hace la misma cuenta. ¿Qué pasa? Antes los rangos que poníamos acá eran de 1 acá, ¿sí? Era como que era la muestra ordenada. Y ahora son los rangos de una muestra contra los rangos de la otra. Entonces, si van creciendo como juntas, esto me va a dar pequeño. Fíjense, ¿cuándo me va a dar 0 esto? El S. ¿Cuándo me va a dar 0 el S? Cuando sean iguales ese Cuando ordenamiento, ¿no? claro, todos los rangos son iguales. Entonces quiere decir que el dato más grande está en el mismo lugar que el dato más grande entre las dos muestras. El dato más chico también. El segundo dato más chico también. Quiere decir que no son la misma muestra, pero tienen exactamente el mismo orden. ¿Tá? Quiere decir como que hay alguna asociación entre ellas. ¿Tá? Como si ustedes midieran temperatura y presión, capaz que encuentran eso. ¿Sí? Profe, pero ahí no te darían siempre iguales cuando las dos muestras tienen el mismo número de datos. Y no, porque suponete que vos tenés dos muestras. En una los rangos te dan 1, 2, 3 y en la otra te da 1, 3, 2. Entonces es 1 menos 1, Ah, 0, 2 menos 3, 1 cuadrado. No. claro, tiene que estar en el mismo orden para que te den Tienen que igual. estar exactamente en el mismo orden. Y la idea es que si están en un orden parecido, entonces el S va a ser chico y el rho S va a ser cercano a 1. ¿Bien? Bien. Entonces, y lo que sigue es lo mismo, ¿sí? Bueno, acá está el mismo error de la vez pasada, que es el TCL. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo es el mismo dibujo, vamos a ver cómo se hace el test, ¿sí? Porque el R no se equivoca.
Entonces, ¿qué hago acá yo? Por ejemplo, pongo n igual 30. Entonces, dx es la muestra de los x y dy es la muestra de los y. Entonces, en los x pongo n normales 0,1 y en los y pongo uniformes. Entonces, la pregunta es si estas dos muestras son independientes. En realidad debería darme que sí, porque la simulo con el R y el R me promete independencia. No sé si cumple, pero por lo menos lo promete. ¿Está? Entonces, Ahí, fíjense, aunque pusieras 2 R norm, también tendría que ser independiente. sí, podría poner cualquiera, Rnorm de 2, 4, podría multiplicar por 2, sí, sí. O sea, si pusieras, por ejemplo, de X R norm y de Y también R norm, Sí, también. tendrían que ser independientes, ¿no? Sí, sí. Data, Tiene ese que es dar. algo Sí. existencial. Porque el R, repito, promete que simula variables independientes. Bien, Digo promete porque es muy difícil simular variables independientes de verdad, pero en general para tamaños de muestras razonables y eso claro. no pasa. Bastante independiente, digamos. Sí. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora ponemos de x y en vez de poner acá el de x ordenado como hacíamos antes, ponemos el de y. Y es el mismo test, ¿sí? Con la misma estadística y todo. Entonces aplico el método de Sperman y me da un p-valor de 0,5, un 50%, totalmente normal. Y bueno, y listo. ¿Sí? El tema ahora es cómo complicarle la vida al R para que vea dependencia, ¿sí? A ver si la ve. Entonces, estos son los rangos de dx contra los rangos de dy. Fíjense en que los rangos van de 1 a 30 y los rangos van de 1 a 30. Quiere decir que acá hay un dato que es el 1,8, quiere decir que el mínimo de una muestra correspondía con el rango 8 de la otra. El máximo de una muestra, de la muestra Y, de la segunda muestra, correspondía con el dato 15, ¿sí? Del medio, ¿sí? Como que no había realmente una relación entre los rangos, ¿sí? Eso fue lo que detectó. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo contaminado, ¿sí? A ver si el test se da cuenta. Entonces, esto plot de x de y me quedó del anterior. Ahora hago una segunda muestra, que es la primera, la de x2. Tomo la de x y a la segunda tomo la de y y le agrego un punto 1 de la de x. ¿Entiende lo que hago? Digo, mezclo las muestras. Tomo la segunda, tal cual estaba, y le pongo un poquito de la primera. Entonces la pregunta es si el test se da cuenta de que los datos ahora están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque si yo tengo un valor de dx grande, entonces le voy a estar sumando algo grande y voy a estar empujando el de y para arriba, ¿sí? Y si tengo un valor negativo, muy negativo, lo empujo para abajo. Entonces, la idea es que en la segunda muestra hay información de la primera. ¿Tá? Hay poca información y puede ser que a simple vista eso no se vea, ¿sí? Pero la pregunta es si el test lo detecta. Y bueno, la respuesta está en el p-valor. ¿Ven el p-valor cuánto da? 0,0197. Claro, un 2% aproximadamente. Quiere decir que estamos por debajo del 5% tolerable y rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Ahí va. Rechazamos la hipótesis de independencia. Es decir, la segunda muestra está contaminada con un 10% de la primera. Y el estadístico se da cuenta. Y acá están los rangos. ¿Está? Quiere decir que como la contaminación fue positiva, fue de aumento, los valores más chicos de una muestra estaban cerca de los valores más chicos de la otra y los valores más grandes cerca de la más grande. Pero no tanto, ¿eh? Digo, visualmente no es tan sencillo determinar que los rangos están asociados, ¿no? Ustedes acá, si les muestran este gráfico, ¿se jugarían por la independencia o...?
Sí, yo diría que sí. Sí, en Yo le daría realidad, la línea de tendencia y ver para dónde tira. claro, en realidad deberíamos de hacer al revés. Deberíamos de primero mostrar el gráfico y después el p-valor. ¿Entiende? Porque ahora ya estamos todos subjetivizados por el resultado. Nosotros ya sabemos cómo se hizo. ¿Está? Bien. Bueno, y ahora terminamos. Pensé que había otro ejemplo, pero terminamos con esto. Bien. Yo como siempre les agradezco la atención. No sé si hay alguna pregunta que valga la pena grabar. Yo estoy bien. Gracias, Pía. Entonces yo voy a interrumpir la grabación y me quedo un ratito por si queda alguna pregunta más. El